Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar científico titulado Ampliando los horizontes en falla cardíaca en el marco del mini confederal de la región NOA. Tenemos excelentes expositores, un panel bien federal, estamos acompañados también por la comisión directiva. El doctor Luis Aguinaga se excusó porque está en vuelo organizando algunos trámites con el próximo congreso. Muy bien, vamos a dar inicio a la webinar científico con el doctor Pablo Clementi, amigo, un gran amigo, que nos va a dar la charla Falla cardíaca con fracción de eyección preservada, una entidad común que requiere especial atención. El doctor es médico especialista en cardiología, es máster en medicina vascular y es el jefe de unidad coronaria del Sanatorio del Rosario de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Adelante, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, Pablo. Bueno, gracias por la invitación a la Sociedad de Cardiología de Jujuy, a la Federación Argentina de Cardiología. Mi tema va a ser falla cardíaca con fracción de eyección preservada, una entidad común que requiere una especial atención. Y esto es muy importante porque es una patología que está en constante aumento y lamentablemente hay un subdiagnóstico. Bueno, ¿cómo se define la falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Es un síndrome clínico complejo, heterogéneo, definido por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, igual o mayor del 50%, causada por anomalías cardíacas estructurales o funcionales, corroboradas por niveles elevados de péptico natriurético u evidencia de congestión pulmonar o sistémica. Es muy importante pensar en este problema porque es, como bien lo dice la definición, es un síndrome clínico complejo y heterogéneo, porque son varias las patologías que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca o simular insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Recordemos cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca: con fracción de eyección reducida, con deterioro leve, con fracción de eyección conservada y con fracción de eyección mejorada. Aquellos pacientes que tuvieron fracción de eyección menor del 40%, pero con tratamiento, el tratamiento mejoró la fracción de eyección y la llevó a más del 40%. ¿Cuál es el gran problema de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección conservada? Los síntomas, la presentación clínica. Siempre hay que pensar en algún otro diagnóstico diferencial, porque si bien lo más común, la forma de presentación, es la disnea y el edema, la disnea también puede obedecer a otras enfermedades, como problemas pulmonares, como problemas de anemia, enfermedad neuromuscular, otras patologías que hagan pensar que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero que realmente no lo es. Este es uno de los grandes problemas que hay a nivel mundial. Por eso hay un subdiagnóstico, porque el médico clínico o un cardiólogo que no se ha avesado, que recién se inicia, probablemente pase por alto a la insuficiencia cardíaca. Hay que pensar en que aquellos pacientes que se inician con insuficiencia cardíaca, que se inician con disnea o que presentan disnea en esfuerzo, que tal vez sea una posibilidad de que tengan una insuficiencia cardíaca o una fracción de eyección conservada. Lo mismo ocurre con el edema. El edema no es propio de la insuficiencia cardíaca, de la congestión. Puede haber otros problemas que pueden llevar a la aparición del edema, como una insuficiencia renal, con retención de líquido, una insuficiencia hepática, que también puede causar retención hídrica y la aparición de edemas. Por eso es la confusión que hay al principio de un correcto diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Es muy importante el abordaje multidisciplinario, porque siempre hay que remarcarle que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada obedece a múltiples causas. Tal vez un médico clínico inicialmente piense en la insuficiencia cardíaca o tal vez escape. Recordemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, entre un 30 y 40% escapan a un primer diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Aunque si el clínico sospecha la insuficiencia cardíaca, probablemente lo derive al especialista en cardiología. El especialista en cardiología, lógicamente, va a tomar todos los medios para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Hará una ecografía cardíaca, los métodos complementarios que sean necesarios para llegar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Comenzará con el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque recién en los últimos años hay un tratamiento con drogas para la insuficiencia cardíaca, además del tratamiento de las comorbilidades. Tal vez el especialista en insuficiencia cardíaca no pueda manejar solo al paciente con insuficiencia cardíaca porque tiene recurrencia de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y lo tenga que mandar a un centro de derivación
de insuficiencia cardíaca, la especialista en insuficiencia cardíaca. Y este centro de especialistas en insuficiencia cardíaca, o los otros médicos de los cuales hablamos, trabajará en conjunto con otros médicos para tratar los temas que son comunes a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pedir interconsulta al diabetólogo, estos pacientes común que tengan diabetes, a los obesos, o a obesidad, a la nutrición, a médicos que se dedican al tema de obesidad, porque es muy común la obesidad en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, se darán cuenta que el manejo de la insuficiencia cardíaca, de este tipo de insuficiencia cardíaca, es un manejo multidisciplinario. Porque recordemos que la insuficiencia cardíaca obedece a múltiples causas, y los que tienen fracción de eyección conservada se pueden presentar con una cardiopatía isquémica, o porque son obesos, o porque tienen problemas cardiometabólicos, o porque tienen hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar que lleven a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Siempre hay que estudiar al paciente en forma global para detectar cuáles son las causas que llevan a la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el gran problema de la insuficiencia cardíaca a nivel mundial? Es un gran problema a nivel de salud a nivel mundial. Uno de los grandes problemas que nosotros sabemos es que la insuficiencia cardíaca es muy frecuente. El 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección reducida, un 55% tienen deterioro leve o fracción de eyección conservada. Hay 27 casos por 10.000 personas por año, y se piensa que a lo largo de la vida, en personas más de 45 años, 1 de cada 10 va a desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, es un gran problema de salud. La prevalencia también es elevada, 1 a 1.5% de la población tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y lamentablemente esto está relacionado con la edad. La edad, el aumento de la edad en la población favorece la aparición de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otro de los grandes problemas que tiene es la mortalidad. Hay un estudio recientemente publicado, el estudio GET norteamericano, en el cual habla de una mortalidad del 75% a los 5 años y del 21% a los 30 días de la admisión por insuficiencia cardíaca. Es una mortalidad muy elevada, y esta mortalidad es igual, es similar a los pacientes que tienen deterioro de la fracción de eyección. Uno piensa que aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida tienen mayor mortalidad. No, grave error. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada tienen igual mortalidad. Puede haber alguna diferencia en la aparición entre el hombre y la mujer en cuanto a incidencia, prevalencia, pero predomina en ambos sexos, igual que en las razas. Puede haber cierta prevalencia en la raza negra con respecto a la raza blanca, pero siempre hay que pensar en la insuficiencia cardíaca cuando el paciente comienza con disnea, o tiene disnea de esfuerzo, o aparecen signos de congestión. Como les decía recientemente, uno de los grandes problemas es la mortalidad tan elevada. En algunos estudios del 64 al 68%, y como lo que mostré recién, que es muy reciente, la mortalidad llega casi al 75% a los 5 años de seguimiento. Otro gráfico que muestra el gran problema de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la supervivencia. La supervivencia estimada de un paciente de 65 a 69 años que no tiene insuficiencia cardíaca es una esperable de 18 años, pero cuando aparece la insuficiencia cardíaca, no importa la fracción de eyección, hay una disminución muy significativa de la expectativa de vida, que lleva a 4 años, 3.6 o 3.3 años, de acuerdo a la fracción de eyección. Lo mismo ocurre con otras fracciones de edad, entre los 70 y 74 años, 75 a 79 años, entre 80 y 84 años, y así. Se ve que la expectativa de vida disminuye en forma significativa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, no importa la fracción de eyección que tengan. ¿Cuál es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Lógicamente, el diagnóstico es clínico, el paciente tiene disnea, tiene edema, uno sospecha la insuficiencia cardíaca y va a ser sometido a distintos métodos complementarios. Por definición, hay que hacer sí o sí un laboratorio, ProBNP, que demuestre que el ProBNP, que es un marcador de insuficiencia cardíaca, esté elevado. Recordemos que hay un grupo de pacientes que probablemente el ProBNP no esté elevado, y a pesar de eso pueden tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero es muy importante el laboratorio
para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. También se pueden realizar Holter electrocardiograma para determinar si el paciente tiene fibrilación auricular, mapa para saber si es hipertenso o no. ¿Por qué? Porque estos llevan a la aparición o empeoran la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lógicamente, la ecografía cardíaca muestra la función cardíaca conservada o deterioro leve. La cintigrafía cardíaca va a demostrar si tiene alguna patología, enfermedad coronaria. La resonancia demostrará si tiene alguna miocardiopatía que genera la insuficiencia cardíaca. El cateterismo va a demostrar si tiene enfermedad coronaria o no. Y finalmente, el laboratorio de hemodinamia, que no en todos los lugares los tienen, pero este es el gold estándar para demostrar el aumento de la WETS y la aparición de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, es un resumen de todos los métodos diagnósticos que uno puede hacer en la búsqueda de las causas de la insuficiencia cardíaca. Lógicamente, hay otras patologías que pueden llevar a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Cuando uno está frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, es común uno pensar en algún score que pueda facilitar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y hay dos scores que son utilizados en el paciente con fracción de eyección preservada, el H2 y el HFA, en los cuales mediante una puntuación uno puede estimar la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y el más común de utilizar es el H2, en el cual se evalúa el peso, el uso de drogas antihipertensivas, la fibrilación auricular, la hipertensión arterial, la edad del paciente, las presiones de llenado, y con eso, de acuerdo a la puntuación, si la puntuación es mayor o igual a 6, la probabilidad es elevada de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Uno utilizando los scores que están a mano, que uno los puede recabar buscándolo en internet, estos scores, de acuerdo a la puntuación, permiten el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que la población médica puede llegar a un mejor diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuál es la fisiopatología? No se conoce bien cuáles son los mecanismos que llevan a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero sí se conoce cuáles son algunas de las causas comunes, como por ejemplo la obesidad, la sobrecarga de presión, la sobrecarga de aumento del volumen sanguíneo, del volumen plasmático, sobrecarga del volumen, el estrés parietal, la disminución de la contractilidad, el aumento del incremento del volumen sanguíneo. Todos esos son factores que pueden llevar a la aparición de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Inicialmente, estos pacientes que tienen múltiples factores de riesgo pueden alterar el miocardio, la función o la estructura, llevando a una alteración de la relajación, a una alteración de la compliance, una alteración en las cavidades, de las cavidades cardíacas, una alteración en el remodelamiento cardíaco, finalmente la aparición de hipertensión pulmonar, lo cual va a empeorar el cuadro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz y tratar todo lo que es el acompañante de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no viene sola. Siempre hay que buscar otros motivos que la hayan desencadenado, que hayan causado la insuficiencia cardíaca. Y de esta forma uno puede tratar mejor al paciente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Uno tiene que tratar de descartar cuáles son las causas que simulan una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Una vez que uno tiene el diagnóstico confirmado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo primero que hay que hacer es el tratamiento con los inhibidores de la SGLT2. Y acá hay que remarcar que esto ha cambiado el paradigma del tratamiento de la insuficiencia con fracción de eyección preservada. Estas son las nuevas drogas que han logrado por fin iniciar o comenzar un tratamiento que es adecuado para este grupo de pacientes que antes no se tenía. Lógicamente, si este paciente tiene sobrecarga de volumen, hay que tratarlo con diurético. Pero además del tratamiento con SGLT2, los inhibidores, y tratamiento con diurético, uno tiene que hacer el tratamiento de las comorbilidades, porque si no el paciente puede empeorar en sus síntomas, puede empeorar el pronóstico. Esto va de la mano, es un tratamiento en conjunto entre los factores de riesgo que llevan a la insuficiencia cardíaca y las drogas nuevas que hay para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las comorbilidades que pueden llevar o empeorar la insuficiencia cardíaca? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular hay que hacer control del ritmo o llevar a un ritmo normal, a un ritmo sinusal.
o hacer ablaciones para retornar al ritmo sinusal, hacer todo lo posible para controlar la frecuencia o retornar al ritmo sinusal. El control de la presión arterial, sabemos que la presión arterial es una causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y lograr objetivos menores de 130-80. Tratar la enfermedad coronaria, tratar la diabetes, tratar las enfermedades como los problemas pulmonares, la obesidad, aumentar la actividad física, disminuir de peso, las enfermedades renales. Todo esto son elementos fundamentales en el tratamiento global de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Habíamos dicho que hay drogas, hay estudios que se evaluaron, ¿sí?, a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservadas. Los primeros estudios que se evaluó espironolactona, sacubitril, valsartán, candesartán, no demuestran un beneficio significativo. Tanto es así que las guías de hoy la mantienen en una indicación 2B. No son drogas que sean realmente usadas en este tipo de pacientes, salvo escenarios comunes. Las drogas que modificaron el tratamiento y modificaron las guías de uso de drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la SGLT2, dapagliflozina y empagliflozina, que estas drogas sí demuestran disminución de la internación en pacientes con insuficiencia cardíaca, disminución de los puntos combinados de mortalidad y de internación por insuficiencia cardíaca. Uno de los grandes estudios que hay en este tipo de pacientes es el estudio de LIBER, en el cual la dapagliflozina demuestra beneficio en aquellos pacientes que tenían reducción leve o fracción de eyección conservada. Son un grupo de 6.000 pacientes aproximadamente con un seguimiento de 2 años, en donde evalúan como punto combinado la aparición de muerte o de internación por insuficiencia cardíaca y claramente demuestran en forma significativa la disminución del punto combinado, fundamentalmente la disminución de la internación por insuficiencia cardíaca. Y con respecto a la mortalidad, no demuestra en forma significativa disminución de la mortalidad. El otro estudio que es muy importante, el estudio EMPEROR-PRESERVE, en el cual empagliflozina se usa en pacientes con fracción de eyección disminuida leve o fracción de eyección conservada, en pacientes que se evaluó empagliflozina versus placebo, alrededor de 6.000 pacientes con un seguimiento de 2 años, y se vio que hay disminución en el punto combinado de mortalidad y de internación por insuficiencia cardíaca. Nuevamente se observa que el punto más fuerte de disminución es la internación por insuficiencia cardíaca. No hay disminución de la mortalidad. Con respecto a estos estudios, ¿qué es lo que se observa? Que el NNT es de 32, o sea, hay que tratar 32 pacientes para observar una disminución de los eventos. Ahora bien, cuando fueron publicados estos estudios, se hizo un metaanálisis entre el DELIVER y el EMPEROR-PRESERVE y se observó que la disminución es en forma significativa tanto de la insuficiencia, de la internación por insuficiencia cardíaca como de la mortalidad. Ahora, estas drogas son las drogas, hoy en día, son las drogas más importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y las únicas para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y se las usa en distintos tipos de insuficiencia cardíaca, no importando la fracción de eyección. Deterioro severo con fracción de eyección reducida, deterioro leve o fracción de eyección conservada. ¿Cuál sería el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Inicialmente, los SGLT2, los inhibidores de SGLT2, que son las drogas que han cambiado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si el paciente está congestivo, los diuréticos, y en algunos casos se podría llegar a adicionar algunas de las otras drogas, como los antagonistas mineralocorticoides, los ARNIs o los bloqueantes de la angiotensina. En algunos casos especiales se podía adicionar, pero son drogas que hoy las guías la mantienen con una indicación 2B. ¿Cuál sería el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Con fracción de eyección leve, aquellos pacientes que tienen 41 a 49% de fracción de eyección. No hay duda que si tienen congestión son los diuréticos, los SGLT2 tienen una indicación 2A, y las otras drogas tienen una indicación 2B, como los antagonistas mineralocorticoides, los ARNI, los inhibidores de enzima convertidora, ¿sí? Los beta bloqueantes podrían llegar a ser usados en algunos casos especiales, y en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección conservada con insuficiencia cardíaca, diuréticos en el caso de congestión, y no hay duda que los inhibidores de la GLT1,
SGLT2 son las drogas de elección en este tipo de paciente. Con respecto a las conclusiones, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lamentablemente son subdiagnosticados, el diagnóstico a veces tardío, y es muy importante pensar en este tipo de pacientes para un correcto diagnóstico y para una opción terapéutica adecuada, ya que hoy en día contamos con un tratamiento adecuado para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, muchas gracias. Traté de hacer un resumen de lo que es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Excelente charla, doctor Clementi. Los panelistas son el doctor Augusto Barbosa, de San Salvador de Jujuy, y el doctor Daniel Hornochea, de la ciudad de Salta. Por favor, están abiertas sus preguntas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Yo quería remarcar lo que decís primero la cuestión sindromática, ¿no? Que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome, es decir, son muchas enfermedades que la pueden llevar a provocar, por lo cual creo que, como vos decías, hay que hacer un énfasis en el diagnóstico preciso, no solamente de definir al paciente como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sino también tratar de llegar a la causa que lo está provocando, es decir, todo lo que vos decís, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar, si es diabético, hay que tratar la diabetes, y además porque, ahora que está en boga la cuestión de las infiltrativas, ya sabemos que hay tratamientos que, por ejemplo, cambian el pronóstico en pacientes con amiloidosis, que también es una enfermedad que está subdiagnosticada, y no sé, y la otra la pregunta que te quería hacer también es, teniendo en cuenta que si bien el algoritmo de tratamiento que vos das es darle a todos inhibidores de la SGLT2, en el contexto en el que estamos, y por lo que pude ver, inclusive en el mundo, es un poco costoso el tratamiento, más para nosotros. Entonces, ¿de qué forma crees vos que podríamos seleccionar mejor a los pacientes que van a necesitar, o cuáles son los pacientes que te parece a vos que necesitan más estos inhibidores? Bueno, con respecto a la primera pregunta que me haces, diagnósticos alternativos, sí, siempre uno tiene que buscar cuáles son las causas que llevan a la insuficiencia cardíaca y buscar otras patologías, como bien lo decías vos, probablemente una miocardiopatía hipertrófica, una amiloidosis, que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Por eso es tan importante el uso de métodos complementarios que ayudan a un diagnóstico correcto de lo que tiene el paciente. O una enfermedad coronaria. De repente el paciente tiene enfermedad coronaria, que es la causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces siempre hay que usar todos los métodos complementarios disponibles para llegar a un diagnóstico correcto y a un tratamiento correcto. Y recordemos que es muy importante también la interconsulta con otros médicos, porque si el paciente es diabético, como bien lo decía, hay que hacer un tratamiento correcto de la diabetes, de la obesidad y el ejercicio. Sabemos que el ejercicio, disminuir de peso y el ejercicio es muy beneficioso en este tipo de pacientes. Con respecto al tratamiento médico, lamentablemente las otras drogas no han demostrado beneficios. Si uno está frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, las opciones hoy sí o sí son las drogas que demuestran beneficios, que son los inhibidores de SGLT2. El hecho que sean drogas caras, que a veces lamentablemente el paciente no la pueda comprar. Bueno, estamos viviendo una situación especial en el país, que es difícil que algunos pacientes puedan acceder a la medicación, pero cuando uno brinda una conferencia tiene que dar lo mejor para el paciente, la mejor información para el paciente. Ahora, lamentablemente después, si el paciente puede llegar o no al tratamiento correcto, eso es un tema muy discutible que tal vez escapa a la charla. ¿Qué nos puede pasar con el tema de hipertensión pulmonar? A veces tenemos pacientes con hipertensión pulmonar que no pueden recibir un triple esquema, como para dar un ejemplo. Las drogas son muy caras, las obras sociales a veces no lo reconocen, y es una cuestión muy compleja. Lo que yo creo que hay que tener en claro en esto es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección preservada, por fin tenemos drogas que están aprobadas y que son útiles para este tipo de pacientes. Ese creo que es el objetivo fundamental de esta charla. O sea, por fin llegamos a un tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El resto, lamentablemente, escapa a esta charla el tema económico y el costo de las drogas. Bueno, doctor Daniel Ormachea. Sí, buenas tardes. Doctor Clementi, lo felicito por la exposición. La verdad que uno de los mensajes que creo que más contundentes para los cardiólogos generalistas tiene que ser que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está infradiagnosticada, como bien usted dijo. Yo creo que muchos de los pacientes que consultan por disnea, muy pocas veces pensamos en que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otra cosa que nos juega en contra, que no todos a veces los métodos complementarios son completos, no todas las ecografías o los ecocardiogramas de algunas instituciones informan las relaciones E', informan las alteraciones estructurales que nos pueden ir, como así decirte, viendo si tiene alteración o no de la función diastólica, la complejidad también del diagnóstico y el acceso también a otras formas del diagnóstico, como son los péptidos natriuréticos, y la complejidad también de la interpretación. O sea, sabemos que muchas veces inclusive los pacientes con obesidad tienen péptidos natriuréticos normales, y en este caso también se nos plantea, por supuesto, un origen metabólico de la misma disnea, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, nos cuesta muchas veces el diagnóstico. En un artículo, creo que inclusive si nosotros le hacemos los scores de diagnóstico que usted mencionó, muchas veces nos podríamos llevar una sorpresa de cuántos pacientes salteamos en el consultorio que consultan por disnea y no se nos cruza tampoco el tema de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Una de las cosas que le quería preguntar, y si usted tiene experiencia para contarnos, hay pacientes que, como yo le decía, salen de los scores diagnósticos y de ser tajantes en el diagnóstico. Muchos tienen péptidos natriuréticos normales, muchos no tienen la elevación de las presiones de llenado, pero existe, y en los artículos nuevos, está descrito el diagnóstico hemodinámico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mediante cateterismo y esfuerzo, en donde hay una elevación de la presión de enclavamiento pulmonar, y en otras ocasiones, alguna contribución argentina, en un ecoestrés también, la presencia de cometas pulmonares, o la elevación de las presiones de llenado. Creo que es difícil inclusive la parte técnica de realizarlo. Si usted tiene experiencia, o qué tan vigente ve, pese a la parte económica, en nuestra región. Bueno, con respecto a eso, por suerte trabajo en un lugar que tenemos todos los métodos complementarios, ecografía, resonancia cardíaca, etc. Y también hacemos cateterismo pulmonar, cateterismo cardíaco, cateterismo pulmonar, con catéter Swans. Nosotros estamos habituados al manejo, incluso en esta semana hicimos 3 cateterismos, pero por otras patologías, por hipertensión pulmonar. Si tenemos duda, hacemos cateterismo hemodinámico para hacer todas las mediciones, el índice cardíaco, la wedge, la resistencia vascular y sistémica, y buscar otras patologías que puedan ser la causa, o hacer el diagnóstico correcto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que en hemodinamia tenemos bastante experiencia en el manejo hemodinámico y el diagnóstico hemodinámico de la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la parte de ejercicios, en donde yo trabajo no tenemos experiencia, y tengo entendido que no son muchos los lugares en la Argentina que hacen un estrés para determinar la aparición de aumento de presiones que sean las causas de la insuficiencia cardíaca. Sí, así que en ese caso creo que tal vez la charla que sigue, que es de ecografía, nos pueda brindar más información con respecto a someterle un estrés al paciente para
el aumento de las presiones intracardíacas. Con respecto a hemodinamia, te vuelvo a comentar, amplia experiencia, es un método que nosotros usamos frecuentemente. ¿Y qué te diría yo como mensaje para el cardiólogo de consultorio? Porque una cosa es trabajar en una unidad coronaria, otra cosa es trabajar en un centro que tiene todos los métodos complementarios, y otra cosa es un cardiólogo que trabaja en centros alejados, en donde tal vez no dispone de todos los métodos complementarios. Sí puede hacer un diagnóstico con una ecografía cardíaca, pero ¿qué le diría yo a ese médico? Piense en la derivación a un centro de referencia de insuficiencia cardíaca. Piense en la derivación para este tipo de pacientes, someterlo a los distintos métodos complementarios para llegar a un diagnóstico correcto. En algunos de estos casos nosotros tenemos que evaluar la posibilidad de hacer la resonancia cardíaca, hacer el cateterismo hemodinámico y llegar a un diagnóstico final. Entonces, el cardiólogo siempre tiene que pensar en qué otra posibilidad más se le puede ofrecer a ese tipo de paciente. Lo mismo ocurre con la hipertensión pulmonar. O sea, uno cuando está frente a un paciente con hipertensión pulmonar, a veces no puede hacer todo lo que corresponde para un paciente con hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar a un centro de referencia para hacer el diagnóstico correcto e iniciar el tratamiento correcto, que es lo que nosotros hacemos en el lugar de nuestro trabajo. Nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca y la hipertensión pulmonar porque, bueno, contamos con todos los métodos adecuados para un diagnóstico correcto. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre el tema de evaluación de la función diastólica. Está muy relacionado con el tema que dio el doctor Clemente. Es un honor presentar al doctor Gustavo Beder Fares, que es vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Cardiología y jefe de cátedra de Medicina Interna de la Universidad Católica de Cuyo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con amigos y con gente del norte de tanto nivel, así que bueno, espero estar a la altura de la disertación previa que fue excelente. Sin más, le voy a compartir. Me avisan si se está viendo correctamente. ¿Se ve? Sí, perfecto, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, sin más, muy bueno, gracias. Y en nombre de la mesa directiva, de la comisión directiva ahora, bueno, un gusto y felicitaciones a la región por toda la producción científica y el trabajo que vienen realizando. Bueno, vamos a estar un poco en tono y en tema. Yo voy a dar una disertación y siempre nosotros no vendemos drogas, pero vendemos el método que hacemos, así que estamos un poco con un cierto conflicto de interés con este examen complementario. Esto es lo que vamos a hablar. La hoja de ruta va a ser por qué tenemos que evaluar la función diastólica, la diástole en el ciclo cardíaco, qué podemos medir, qué medidas son útiles y, por último, las conclusiones. ¿Cómo evaluamos? Y en algo voy a hacer hincapié. No hay que ser muy sofisticado para hacer medidas muy raras, sino ser un poco semiólogo de las imágenes que vamos a tener. Primero tenemos que ver con quién estamos hablando, ver qué tipo de masa ventricular tiene, y de acuerdo a la masa ventricular ya vamos a intuir cómo está esa función diastólica, como vamos a ver más adelante. Y por qué también tenemos que saber otros trucos para evaluar las presiones de llenado, porque fíjense en esta revisión de ya, hasta un 32% de los pacientes con insuficiencia cardíaca incluidas con fracción de eyección preservada pedían la masa normal, la relación E', es decir, un subrogante de la presión de llenado normal, y las presiones pulmonares normales. Es un desafío en este grupo, que es casi un tercio de los pacientes, saber si están realmente en insuficiencia cardíaca o no. Y el ecocardiograma permite, no solamente cuando ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca y que ya tiene un mal pronóstico, también permite dividir, incluso en esa agua profunda, dividir las aguas y ver quién de esos tiene aún peor pronóstico o aquel que tiene alguna chance de no tener evento a largo plazo. La función diastólica, se vea donde se la vea, se la evalúe donde se evalúe, si existe, va a empeorar el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto preservada como la reducida. Y muchos se apoyan, sobre todo muchos clínicos, se apoyan en el BNP, como bien decía Pablo en la disertación anterior, y sin embargo hasta un 30% pueden tener un BNP normal, sobre todo los pacientes obesos
o con EPOC, esos pacientes pueden tener BNP normal y sin embargo están en insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma por ahí puede discernir cuáles hay que tratar. Y si hacemos un BNP y está alterado, y encima el eco está alterado, va a tener peor pronóstico si tiene alguna de las dos pruebas. No solamente tenemos que usar los péptidos natriuréticos, sino también acompañarlo con métodos ecocardiográficos que van a sumar estratificación de riesgo. Y bien hablamos de la escala de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la escala H2, y como ven, gran parte de los valores que hablan de puntos para estratificar el riesgo son métodos ecocardiográficos, es decir, que un ecocardiograma deberíamos realizarlo. Hay un estudio británico que muestra que los cardiólogos tratan mejor a los pacientes con insuficiencia cardíaca con los clínicos, tienen menor mortalidad, menor tasa de evento, y eso se diferencia sobre todo en la mayor tasa de uso del ecodoppler, no, casi 100% de los cardiólogos versus casi un poquito más de la mitad de los clínicos. Es decir, muchos de los que trabajan bien se apoyan en estos métodos diagnósticos. Y fíjense que un paciente que viene con disnea es muy difícil, sobre todo añosos, obesos, sedentarios, si se fatiga por el sedentarismo, si se fatiga por la edad o si se fatiga por alguna otra razón. Y debemos tener hay métodos complementarios que nos puedan discernir. Fíjese todos los mecanismos por los cuales el paciente puede tener intolerancia al ejercicio, por lo cual el ecocardiograma puede ser una gran ayuda. Nosotros en el ecoestrés, como vamos a hablar, hacemos ecoestrés diastólico y vimos los predictores de intolerancia al ejercicio en la prueba de esfuerzo, en la camilla supina. El 5-MET es lo que uno utiliza en la vida diaria. Aquellos que no llegaban a 5-MET tenían menor reserva contráctil, mayor hipertensión arterial basal y mayor disfunción diastólica que aquellos que toleraban el ejercicio más allá de los 5-MET. Por lo cual tenemos que integrar, hacer una comprensión integrada de toda la evaluación diastólica, de todos los fenotipos de la clínica, del laboratorio y de los hallazgos ecocardiográficos. Y la diástole es un fenómeno que no está separado de la sístole, forma parte del ciclo cardíaco. Nosotros seguimos la teoría de Torres-Wams, el valenciano, que habla que el corazón es una banda muscular enrollada sobre sí mismo y tiene mecanismos activos que permiten que el corazón succione la sangre en forma activa, como una serpiente cuando se para defenderse o atacar, hay una contracción de las fibras miocárdicas que hacen que se desenrolle esa banda muscular, succione sangre y mejore aún más el llenado ventricular. Por lo cual, podemos medir todos estos valores de la función diastólica. Lo podemos medir con el electrocardiograma, subrogando y llegando relativamente tarde al diagnóstico de función diastólica, pero sepan que hay datos que podemos utilizar a tratar de aprovechar todos los datos que tenemos. Hay un viejo estudio de la Federación Argentina de Cardiología, estudio de MECO, seguido por el doctor Escudero y Ronderos de la Plata, hecho en todo el país, que solamente medían masa ventricular y el diámetro de la aurícula izquierda, con eso hacían una subrogación de la disfunción diastólica, sin Doppler, y vieron que los pacientes con hipertrofia y dilatación tenían ese aumento de la presión diastólica y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y también hicieron cambios de tratamiento. El doctor El Messi de la cardiología tridimensional, que es argentino, está en la Universidad de Chicago, Roberto Lang, ustedes lo deben conocer, ha hecho una serie de mediciones que son bastante difíciles de realizar en la parte clínica para medir las presiones de llegado, que es el punto clave, no si tiene alteración de la relajación, de la complacencia, sino cómo están las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que nos va a permitir hacer un tratamiento correcto y una evaluación del pronóstico. Nosotros podemos evaluar con eco la succión y el llenado, con distintos parámetros que por ahí, sé que hay cardiólogos clínicos, más que todo en la audiencia no vamos a hablar de todos los datos ecocardiográficos, pero nosotros podemos separar las dos cosas, succión, mecanismos activos y pasivos o compliance con el llenado. Podemos medir el llenado mitral, esto todo el mundo lo conoce, con la relación EA, y que tenemos que desterrar si la función ventricular está, la fracción de eyección está preservada. Si tenemos buen ventrículo, no está hipertrófico, no está nada, no debemos evaluar la relación EA porque eso nos va a confundir. No medir relación EA en ventrículos sanos.
Sí, aquellos que tienen miocardiopatía, hipertrofia o baja fracción de eyección no va a ser de utilidad. Y lo que cuando evaluamos el patrón de llenado va a depender demasiado de las condiciones hemodinámicas del paciente en ese momento que lo evaluamos. Si lo evaluamos acostado, si lo evaluamos en 70 grados, si está desprecargado, etc. Fíjese, si medimos con la maniobra de Azublay, va a cambiar una función, y si hacemos Valsalva va a cambiar la relación EA, y eso nos va a complicar en la evaluación. Fíjese, la relación EA, cómo pasa de una relación 1 a 1, pasando a menos de 1 cuando el paciente hace Valsalva. Para hacer Valsalva tenía que hacer un esfuerzo en la expiración y mantenerlo, una apnea en expiración forzada, y eso en los pacientes añosos es difícil de realizar. También medimos el Doppler tisular, que si uno tiene un equipo muy viejo puede setear el equipo y poder medir la relación, la onda E, el movimiento del anillo, la onda E', la onda sistólica y la onda temprana diastólica y la contracción auricular, y eso nos va a permitir hacer una relación entre el llenado mitral y el movimiento del anillo mitral, y nos va a permitir tener un conocimiento más cabal de las presiones de llenado. Sepamos, se mide en 4 cámaras, septal y el anillo lateral, no en 2 cámaras porque esos tienen baja correlación con el estado hemodinámico. Pero ojo, la relación E' también, al igual que los péptidos natriuréticos, tienen muchas variaciones clínicas, sobre todo por las condiciones hemodinámicas, porque si tienen bloqueo de rama izquierda, por si tienen constricción, etcétera, por lo cual debemos correlacionarlo con el cuadro clínico del paciente. No debemos olvidar de medir el flujo de la vena pulmonar, con los equipos nuevos se ven muy bien, y podemos ver la relación entre la onda sistólica y diastólica y la duración de la onda A de retrógrada pulmonar, correlacionándolo con la onda mitral. Es decir, si la vemos, debemos medirla, que nos va a dar una cierta orientación y una idea más cabal de cómo están las presiones de llenado. Estas son las ondas a nivel, fíjense cómo se mide re bien. Esto lo estamos viendo en un ecotrans esofágico, pero se puede medir en el transtorácico tranquilamente. Fíjense, normal, onda S más que la diastólica, sistólica más que la diastólica, y cuando hay una alteración de las presiones de llenado ya empieza a revertir esa relación. Por lo cual nosotros tenemos distintos padrones que yo voy a tratar de hacerlos, si bien tienen fines didácticos y para aquellos cardiólogos clínicos es fácil recordar estos 4 patrones, ya van a ver que por ahí nos hace confundir, y yo les voy a dar un algoritmo que lo ha dictado la Sociedad Americana de Eco, que nos va a permitir tener una evaluación más cabal de las presiones de llenado. Hacemos una correlación, patrón de llenado y el flujo pulmonar. Fíjese la velocidad de propagación haciendo el modo M color, que es muy, muy sencillo. Ponemos en el Doppler, en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, el modo M color, ponemos color y después ponemos el modo M, y nos va a dar una velocidad. Vemos la pendiente de la onda E, y cuando esta pendiente es más de 65 centímetros por segundo es normal, y cuando está menos de eso quiere decir que hay un retraso en la propagación del flujo a través del ventrículo izquierdo. Y esa correlación con la onda E nos puede decir cómo está, con una buena correlación de casi 0,89, las presiones de enclavamiento. Y lo bueno es que nos permite seguir, podemos hacer 10, 40, 50 medidas todos los días, que a veces con el método invasivo nos dificulta un poco. Cualquier cosa con el tiempo me van diciendo. La aurícula izquierda es como siempre decimos, la glicosilada de la diabetes, nos va a decir cómo ha estado en el tiempo, pero aparte, nosotros antes medíamos área, diámetro, después medíamos área, después volumen, y ahora estamos midiendo el strain auricular, la deformación, que nos permite ser aún mucho más precoz en la forma de diagnosticar la disfunción diastólica. En el último panel de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pone evaluar el strain auricular, que por suerte nosotros lo tenemos. Es un software muy, muy sencillo, tiene muy poca variabilidad intra e interobservador, y nosotros medimos tanto la función de reservorio como de conducto y de bomba,
pero fundamentalmente la de reservorio, que nos va a decir si hay una alteración en el músculo auricular, que nos va a decir que el paciente ya está entrando en disfunción ventricular. Este paciente que tiene menos de 35% de formación, en este caso es positiva, a diferencia del ventrículo, ya empieza a deteriorar, y un punto de menos 25 sería un punto de corte de mal pronóstico, dependiendo de la patología. Fíjese, el strain auricular, lo medimos, es muy sencillo, marcamos 3 puntos en una 4 cámaras y en una 2 cámaras, y nos va a dar volumen, fracción de eyección auricular, strain, etc., y nos da pronóstico. Y también nos puede dar pronóstico si nos hacemos un tratamiento correcto. Por ejemplo, en la resincronización, los pacientes que hacen un remodelamiento reverso ventricular le va a ir bien, pero si hacen ventricular y aparte remodelamiento inverso auricular, estos pacientes tienen una gran mejoría en la sobrevida que aquellos que no remodelan ni una ni otra cámara del lado izquierdo. Fíjense cómo va variando en los 4 estadios de insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial sin daño estructural, estadio B, daño estructural subclínico, clínico y terminal, cómo el strain auricular se va deteriorando y nos puede hacer marcar precozmente, no solamente la aparición de fibrilación auricular, etcétera, sino la aparición que pronto clínicamente va a demostrar insuficiencia cardíaca. Fíjense, el paciente nuestro con strain auricular, muy sencillo, muy fácil, y nos habla de mal pronóstico. También medimos la presión sistólica pulmonar, que es un subrogante de disfunción diastólica. La principal causa de hipertensión pulmonar es el grupo 2 de causas cardíacas de cámaras de izquierda. Y hay que saber correlacionar la velocidad de la insuficiencia ventricupida con algunos daños en la cavidad derecha para cerciorarse que es una verdadera hipertensión pulmonar. Sepan ya que los servicios de hemodinamia tienen hasta un 30% de error en la medición de las presiones pulmonares. Así como nosotros nos equivocamos, los hemodinamistas también, por lo cual, por ejemplo, Canadá da direcciones de centros de hemodinamia que están capacitados para medir las presiones pulmonares, no cualquiera, como bien dijo Pablo. Medimos la estimación de la aurícula derecha, y dentro de eso podemos ver algunos hallazgos como trombos en la vena cava, pero en general medimos el diámetro y si colapsa o no colapsa, y nos va a dar una subrogación de la presión venosa central, y eso nos permite poder inferir que requiere más o menos tratamiento con diuréticos. Sepamos también que también esto tiene una variabilidad hasta casi un 30%, entonces a veces tenemos que ir a ver el Doppler venoso renal, que tiene menor variabilidad y es muy sencillo de hacer. Solo hay que bajar la escala de color. Acá, fíjense, acá está en la escala de color 65, bajarla a menos de 15, y nos va a mostrar claramente las venas y las arterias renales, medimos ahí, y debe ser en barra. El flujo venoso debe ser en barra. Cuando es pulsátil, ese paciente tiene aumento de la presión venosa central. Como bien dijeron los cometas pulmonares, se dice que para que uno sea un capo en medir las líneas B de pulmonares, tiene que hacer 6 estudios. Tiene una curva de aprendizaje cortísima, por lo cual no hay que perder miedo si hay médicos que no hacen eco pero hacen guardia. Utilizar cualquier ecógrafo, puede ser el ginecológico, el vascular o el cardiológico, y medir en 4 zonas por lo menos. Nosotros en ECOS-3 medimos 4 zonas, pero hay distintos algoritmos para medirlo. Nosotros medimos 4 sitios nada más, y cuando tiene más de 3 líneas Kerley-B, este paciente tiene aumento de la presión venocapilar, de la presión capilar. Entonces, ¿qué medidas son útiles? Bueno, lo que decía un viejo profesor mío, que el tiempo que consume el ventrículo de contracción se le resta la relajación. Es decir, si tenemos un ventrículo deteriorado que tarda tiempo en contraerse, le va a quedar al ciclo cardíaco menos tiempo la diástole, y cual va a aumentar las presiones de llenado. Y eso provoca lo que es la cascada isquémica, diastólica, y nos termina haciendo que el paciente altere su capacidad de hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo evaluamos la diástole? Viendo la sístole. Primero la sístole, hacemos una semiología, ventrículo hipertrófico, redondeado, con una aurícula grande. Este paciente seguro que tiene la presión de llenado elevada, tiene una hipocinesia anterolateral,
seguro tiene un temblor fino de la válvula anteroseptal, seguro tiene insuficiencia aórtica, enfermedad coronaria, y un ventrículo sobrecargado de volumen. Este paciente no hace falta que active el Doppler para decir que seguro que las presiones de llenado están elevadas. Fíjense la insuficiencia aórtica, y si medimos en este otro paciente con Chagas, vamos a ver cómo están, por ejemplo, el patrón y la relación entre la E mitral y la E prima. Ventrículos redondos, dilatados, con mala función. Estos pacientes seguro que tienen la presión, no hace falta que me digan cómo está la relación E prima, porque ya sé que va a dar elevada. Fíjese este caso, es una chica de 67 años, con acromegalia, diabetes, hipertensión arterial, aurícula grande, ventrículo grande, mala función. ¿Cómo va a estar la función diastólica alterada? Relación E prima elevada, presión pulmonar aumentada. Fíjese la aurícula que nos dice que esto ya viene hace un tiempo, insuficiencia mitral, que ya nos dice que el anillo mitral está dilatado, con un atironamiento, un tetrin de las paredes que hacen que ocurra esta insuficiencia, y que después el tratamiento con el capride. Fíjense cómo mejora la acromegalia y vuelve a toda la normalidad, y miren cómo mejora la función diastólica habiendo mejorado la función sistólica, es decir, la diástole sigue un poco a la sístole. ¿Y qué nos dice en la guía? Como le decía yo, bueno, nos dicen, veamos, si el ventrículo está bueno, viene a fracción de eyección conservada, no medimos relaciones A, es lo que decíamos al principio, no medimos relaciones A. Entonces, si nos dice difusión diastólica porque la relación A es menor a 1 y la fracción de eyección es más del 55%, no es un dato correcto. Estos son los 4 puntos que nos dice que midamos. La Asociación Americana de Ecografía, que está acompañada también con la europea, que midamos estos 4 puntos. Cuando están más de 2 puntos positivos, tiene disfunción diastólica. Si tiene 2 indeterminados, y si no llega a 2, este paciente tiene una función diastólica normal. Relaciones primas, la velocidad aceptable, la velocidad de insuficiencia tricupidia y el volumen de la aurícula izquierda. Por el contrario, si ya vemos la fracción de eyección reducida, tenemos, sí, ahí medimos las relaciones A, cuando es mayor a 2 tiene restricción, cuando es menor a 0,8 la velocidad, la menos de 50 y la relación, tenemos una aurícula normal. Estos pacientes, si están sintomáticos, deberíamos hacer un ecostrés, como vamos a ver, diastólico. Este algoritmo de la Asociación Americana, que si está la fracción de eyección preservada o reducida, hacemos estos puntos, está corroborada por estudio hemodinámico, por lo cual nosotros la utilizamos. Si la fracción de eyección es normal, entonces eco de reposo normal y tiene todo absolutamente normal. Hay que buscar una causa no cardíaca de su disnea, pero si hay algún dato que nos puede decir aurícula dilatada o hipertrofia y no encontramos una relación inicial, sí podemos hacer un ecoestrés diastólico, que es, para nuestro gusto, relativamente sencillo, prolonga un poquitín el tiempo, y lo ideal es hacerlo con un ayudante, porque son muchos temas para medir la presión, la motilidad, etcétera, etcétera, lo cual nosotros ahora lo estamos haciendo con técnico en el hospital y solo en el privado, y con técnico es mucho, mucho mejor. ¿Cómo es el ecoestrés diastólico? Fíjense el contexto clínico. Hacemos ecoestrés diastólico, sobre todo, que está también indicado por las guías europeas de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tienen disnea de esfuerzo y el eco basal y los datos clínicos y el BNP no nos ha alcanzado a discernir si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se maneja la función diastólica durante el esfuerzo? Siempre aumenta la onda E de llenado mitral, pero también se aumenta la onda E prima, aumenta la succión ventricular. Nosotros decimos la bomba de succión aumenta más de un 20%, por lo cual la relación E prima siempre se mantiene estable. Arranca con menos de 13 y termina con menos de 13. Por el contrario, cuando el paciente tiene alteración o disfunción diastólica en el esfuerzo, aumenta mucho la onda E y la onda E prima o se mantiene igual o incluso decae, y estos pacientes tienen disfunción diastólica inducida por el ejercicio. Este es el protocolo que usamos nosotros, que lo hemos copiado. Nosotros no hacemos función diastólica en el pico de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando supera más de 115, 117, 120 latidos, ya se fusiona la onda mitral y no nos permite hacer una buena relación E prima. Entonces lo vamos midiendo cuando ya aumentó un poco la frecuencia cardíaca,
hasta 100 ya empezamos a medir la función diastólica y sí medimos en el pico la presión pulmonar, que tiene la mala conducta para los ecografistas, que cae rápidamente si uno lo quiere hacer en poco esfuerzo. La disfunción diastólica, supóngase que cuando yo voy a medir, ya se pegó la onda de la puedo hacer en la recuperación, y los datos clínicos son muy correlacionables con la hemodinamia, por lo cual lo podemos medir tranquilamente. Cuando no pudimos medirlo durante el esfuerzo, lo hacemos en el post-esfuerzo. Caso, por ejemplo, fíjense el reposo, presión pulmonar 28, se va a 60, y fíjense cómo aumenta la relación, la onda E mitral, y no aumenta tanto la E prima, se mantiene similar. Son casos de, fíjense cómo está la disfunción diastólica y cómo ha disminuido la onda E durante el esfuerzo, por lo cual estos pacientes tienen disfunción diastólica inducida por el esfuerzo. Las ondas Kerley-B, nosotros no usamos todos los pacientes, pero aquellos que tienen disnea exagerada, hay un protocolo que se utiliza, el ABCDF, bueno, ver los cometas pulmonares, que antiguamente se decía la línea Kerley-B, también forma parte del protocolo y lo podemos medir. Fíjense el paciente, cómo se empieza a pegar, utilizamos la relación EA', aumenta la EA de mitral, aumenta la E', y se mantiene estable esta relación. Es muy, digamos, no es fácil, pero digamos se puede realizar en cualquier laboratorio. Lo único necesario es una camilla supina, porque en bicicleta erecta ya para mí es imposible de realizar. Fíjense otro caso también, aumento de la presión diastólica, por lo cual vamos a concluir, dado el tiempo, que la función diastólica empieza por la sístole. Y nosotros tenemos que dar, no si hay una alteración de la relajación, sino si tenemos que decir al clínico que nos derivó, mira, las presiones de llenado están aumentadas, por lo cual él ya sabrá qué hacer con su medicación, si la tiene que ajustar o no. Tenemos que informar parámetros hemodinámicos. Nosotros podemos medir la Wedge, inferir la resistencia vascular pulmonar sistémica, si el paciente lo amerita, si el paciente fue derivado por disnea de un origen que no está claro. Sugerir ecodoppler de estrés si el paciente lo amerita también, si es que la clínica lo hace, y tratar de cubrir todas las dudas y expectativas del médico de cabecera. Nada más culmino aquí. Muchas gracias por la invitación. Excelente charla, doctor. Vamos a dar paso a los panelistas, al doctor Jorge Zazar y al doctor Carlos Taboada. ¿Tienen la palabra, por favor? Buenas tardes, ¿se escucha? Escucha, Sí, perfecto, doctor. Hola, Jorge. Buenas tardes, hola Pablo, hola Gustavo, los felicito, excelente las conferencias, me encantaron, así que los felicito, un gusto de verlos. Muy interesante. Beder tuvo que resumir, imagínense, varias guías y varios tratados a lo largo de su presentación. Entonces tal vez lo que yo voy a hacer es darle 2 ítems a los médicos cardiólogos para tener en cuenta cuando sospecha la disfunción diastólica. Siempre la disfunción diastólica antecede a la disfunción sistólica, y que un paciente tenga fracción de eyección preservada no significa que la función sistólica está bien. Entonces, lo han mencionado tanto Pablo como Gustavo, el uso de técnicas para poner en evidencia la disfunción sistólica. Bueno, pero si no tiene strain, hay otros elementos que se pueden usar para saber si el paciente tiene disfunción sistólica, como muy bien lo dijo él. Si yo tengo la disfunción sistólica, ya está instalada la disfunción diastólica. Y bueno, y esperar que las aurículas se agranden, lamentablemente uno llega tarde. Si bien las guías indican el uso del volumen máximo, yo creo que hay que empezar a buscar otros parámetros de disfunción diastólica que aparecen más tempranamente que la dilatación de la aurícula. Uno lo dijo Gustavo, que es la función auricular, y otro es el volumen mínimo, que no se le da tanta importancia como al volumen máximo, pero en realidad el volumen mínimo se altera antes que el volumen máximo. El volumen mínimo de la aurícula es el volumen que queda en la aurícula después que se ha vaciado, después que ha venido la función sistólica.
Y la fracción sistólica de la aurícula disminuye en la medida que progresa la disfunción diastólica, porque es su poscarga. Entonces, nuestro volumen mínimo va a empezar a aumentarse cuando empieza la disfunción diastólica, y el volumen máximo de la aurícula se va a aumentar después de un tiempo crónico de sobrecarga hemodinámica. Yo creo que en algún momento, tanto el volumen mínimo con la función de la aurícula tienen que estar incorporadas en la valoración de la disfunción diastónica. Te pregunto algo de tu experiencia, Gustavo, y también, Pablo, si me cuentas si alguno en el centro de donde tú están usando otros parámetros más allá de lo que recomiendan las guías. Las guías ya sabemos que están los 4 pilares clásicos que los ha mencionado, pero volumen mínimo, función del reservorio, función de bomba, fracción de contribución auricular, le están viendo Gustavo y Pablo en sus centros. No sé, Pablo, si quiere contestar. Nosotros lo que estamos usando es un índice de reserva diastólica, que es entre el índice bueno, con la onda E, la E' y el volumen de la aurícula izquierda. Nos da un índice más de 25, quiere decir que tiene reserva diastólica, eso durante el ecoestrés, ¿no es cierto? Cuando hay una variación. Y no uso más que eso. Tampoco lo uso en todos los pacientes, porque entiendo, por ejemplo, mi software de strain auricular es offline, o sea, tengo que pasarlo al EcoPack y analizarlo así, que eso ya es una complicación. Si bien es sencillo con una que está cargado, pero te consume unos minutos más, que para nosotros siempre es un problema. Pero me parece, nosotros usamos el Doppler venoso, renal, que es muy importante, es muy sencillo y muy importante. Sobre todo, informamos la vena cava, siempre informamos la vena cava, cosa que no siempre ocurre en los informes ecocardiográficos, y a veces usamos estos parámetros. No usamos la Antwist, que a vos te gusta, creo, ni la rotación, por ese mismo problema de rotación, que me tengo que hacer 3 capturas más en un eje corto, bueno, lindo, y pasarlo y ver rotación, twist y antwist, y cuando tengo ganas de investigar, incluso al tercer caso ya me aburro y ya no lo hago más, ¿viste? Porque pero bueno, no sé, Pablo, si tiene experiencia con eso. Nosotros usamos los parámetros habituales para marcar a un paciente con insuficiencia cardíaca, con sospecha de insuficiencia cardíaca. No hacemos nada fuera de lo habitual. Sí tratamos de usar otros métodos complementarios que son coadyuvantes, como una resonancia cardíaca. Resonancia cardíaca o el cateterismo hemodinámico. Tratamos de complementar buscando otras causas, pero habitualmente con ecocardio solamente los habituales y un ecoestrés. Si no, no usamos otros métodos. Está bien. Está bien. La otra cosa que quería agregar, perdón, Jorge, que para apoyar un poco las cosas que dijo Pablo, es en el estudio TopCats, ya dijeron que el strain ventricular disminuido ya era un estadio B para estos pacientes. Entonces estos pacientes, sobre todo el TopCat América, digamos, sacando lo de Rusia y Georgia, estos pacientes andaban bien con espirulactona. Es decir, entonces un subgrupo de pacientes que nosotros podemos determinar que, si bien dicen, el eco viene bien, normal, fracción preserva, bueno, pero cuando el strain está alterado, ya es otro paciente, ya lo podríamos poner ya no en un grado estadio A, sino ya en un estadio B, y en eso parece ser que la espironolactona fue útil, por lo menos, sí, con todo lo que significa hacer un subestudio, un análisis Sí. de un subgrupo. Eso también se vio que en aquellos pacientes que tenían la fracción de eyección más baja, o sea, la más cercana al 40%, que evidentemente ya tiene algún otro parámetro ecocardiográfico alterado, con esa fracción de eyección que es menos del 50%, pero no debajo del 40%. Doctor Carlos Taboada, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos. Un gusto verlos. Muy lindas las charlas. Gustavo, cuando haces el ecoestrés diastólico, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien, Carlos. Sí, se escucha. De las ondas tisulares, ¿utiliza las dos y haces el promedio o te quedas más con alguna de las dos, con la septal o la lateral?
Y el otro tema que te quería preguntar, ya son cuestiones técnicas, digamos, en la medición del strain ventricular izquierdo alterado, ahí me diste un dato interesante, que si estaba alterado el uso de espironolactona podría ser, digamos, favorable. Si hay algún patrón, porque la mayoría de los pacientes con disfunción diastólica son obesos, añosos, hipertensos. En el mapa polar del strain, ¿hay algún patrón que nos pudiera ayudar? ¿Has visto algo de eso? Bueno, básicamente eso. Me llamó mucho la atención lo que has dicho de que un 30% de los pacientes no tienen masa aumentada. No sé si la aurícula también entra en eso, de los pacientes con función preservada. Bueno, básicamente eso, Gustavo y Jorge, que son los que más experiencia tienen en este sentido. En ese reporte ya ponía insuficiencia tricúpida, relaciones de prima y masa ventricular, no ponía aurícula. Pero bueno, sacando el estudio TopCast, haciendo una revisión de todos los estudios con preservada, el estudio CHARM, etc. Yo uso, es un buen punto, lo que dicen las guías en el estrés diastólico, tiene que hacer un promedio de la septal y la lateral, y no de la anterior a la posterior porque no se correlaciona. Y de las dos, la que mejor es la septal. Y yo, como está el paciente pedaleando, lo hago con ejercicio, hago nada más que la septal, honestamente, porque tengo muchas cosas que medir, uno le da más importancia a la motilidad parietal, entonces yo uso nada más que la septal. Yo mido el patrón de llenado mitral, la relación de prima septal, hago un Doppler del tracto salida ventrículo izquierdo para medir volumen minuto, y la insuficiencia tricúpida, que también es un patrón, y el TAPSE para ver reserva control ventrículo derecho. O sea, son 5 medidas que hago basal y hago en el momento adecuado que tenga la frecuencia cardíaca. Y la insuficiencia tricúpida en el pico de esfuerzo, porque lo puedo medir en cualquier momento. Eso sería lo que medía. Y la otra cosa creo que preguntaste, en el patrón del el strain, digamos, tiene una muy buena utilidad cuando hay una hipertrofia ventricular, para ver, fenotipar qué tipo de hipertrofia ventricular, porque a veces tenemos la amiloidosis, por ejemplo, es una, o en el Fabry o lo que fuese, o la cardiopatía hipertensiva nos permite hacer. Ahora, que esa tenga correlación, un mosaico diferente con la función diastólica, no. Lo que se dice es un strain alterado es un punto a favor hacia que hay una disfunción diastólica. Bien. Claro. Global. Global. Te agrego algo, o sea, no hay un patrón específico, eso contestando la pregunta, no hay un patrón de strain específico como una bandera en el Bulay, una bandera típica en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Puede encontrar de todo. En general, los basales son los que suelen tener menos valor de strain. Lo que sí hay que tener en cuenta los puntos de corte, porque yo puedo tener 18 de strain y ese valor está el límite o bajo, pero yo no voy a pensar que ese paciente con 18 está mal. Yo creo que hay que darle bolilla al strain cuando baja de 16. Ya vamos a empezar a dejar de hablar en negativo porque la gente se confunde. Debajo de 16, o sea, de 16, 15, 14, es cuando el strain está bajo. ¿Sí? O sea, si está en 17, si bien no es el 20 que tenemos en la cabeza, pero para que yo piense que está esa función sistólica deteriorada, tiene que tener de 16 hacia abajo. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Y nosotros estamos ahora haciendo unas primeras armas con trabajo miocárdico, que es el strain relacionado con la tensión arterial sistólica. Y te habla, te hace un loops basal y apical, está bastante interesante porque a veces el strain te cae, pero porque el paciente está hipertenso. ¿Qué otra recomendación? Es decir, debemos tomar la presión arterial a todo paciente que entre a hacerse un eco, sobre todo en estos pacientes que estamos hablando o los valvulares. Gustavo, una pregunta. Perdón, ¿puedo? Sí, sí. Adelante, Sí. por favor. Gustavo, a ver, Gustavo, Jorge, ¿cuál es el valor de la ecografía en el seguimiento? Ya hacemos el diagnóstico, hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, iniciamos tratamiento médico, ¿cada cuánto le pedirían una ecografía? ¿Y qué cambios verían ustedes en la ecografía cardíaca en un paciente que tiene un buen seguimiento?
y una buena conducta, un buen tratamiento, ¿hay algún parámetro ecocardiográfico que me diga este paciente está evolucionando bien o este paciente está evolucionando mal? No, ¿Este no, sí. paciente tengo Sí, que no, modificar algo? antes que hable Jorge, que es el más experimentado, no el más viejo. Y que, bueno, quiero decir que admiro a los dos, a Jorge y a Carlos Tabá, porque comparten la cardiología, parecen muy buenos músicos y me gusta eso. Me encanta la música, sé que son muy buenos. Bueno, hay trabajo, hay pocos trabajos, pero hay trabajos que han demostrado la superioridad de hacer un seguimiento con eco versus el tratamiento sin eco. Pero la mayoría ha fallado en eso, como lo ha sido con la troponina. No me acuerdo el estudio que hacía un seguimiento de la tratamiento de insuficiencia cardíaca con troponina, también falló en hacerlo. Lo que sí, hay un claro, pero, por cuestión de tiempo no lo puedo mostrar, hay un protocolo VEXUS que mide el grado de congestión, y todos sabemos que si vos das furosemida por encima de 40, 50 miligramos por día, tiene mayor mortalidad que si le das menos de ese valor. Entonces, una utilidad es, por ejemplo, saber que el paciente no está congestivo y que esa dosis de furosemida se puede bajar. El strain, por ejemplo, ha mostrado ahora en una charla que acabo de dar acá sobre el eco en la diabetes, muestra cómo mejora el strain luego de los agonistas GLP-1 o los antagonistas ISLTG2. Te puede decir, mira, está mejorando y vos estás en un buen tratamiento a pesar de que no lograste las metas metabólicas, por ejemplo. Así que yo lo uso, por ejemplo, yo tengo el ecógrafo, yo hago clínica también, me gusta mucho la clínica, entonces hago mitad y mitad, y a muchos le miro la cava, o sea, sin hacer el estudio, le miro la cava, le miro si tiene línea para ver si le puedo bajar o subir la dosis de los diuréticos. Yo creo que es muy útil. Ahí hay una pregunta en el chat que pregunta la cardioimpedancia, que la cardioimpedancia nos mide si está sobrecargado de líquido, y a veces la cava o las venas renales nos puede decir. También la vena porta, pero la vena porta a mí me cuesta verla, honestamente, así que yo la salté. Yo le diría a Pablo que, a ver, cada cuánto le vas a pedir, y bueno, depende del paciente. Si vos estás tratando un paciente que está inestable, yo a los 3 meses lo quiero ver de nuevo para ver si lo he mejorado. ¿Y qué parámetros te vas a fijar? Yo me inclinaría a todos los parámetros diastólicos, porque esa es la que te va a empezar a avisarla. Por ahí, si tenés fracción de eyección reducida o fracción de eyección preservada, no esperamos que cambie eso en el tratamiento de un paciente que estaba inestable. En los 3 primeros meses yo voy a ver cambios fundamentalmente diastólicos: volumen de la aurícula, presión pulmonar, patrones de llenado y presiones de llenado. Creo que ahí está el foco de atención del médico clínico cuando está tratando a su paciente que estuvo congestivo, se internó en la unidad coronaria, se lo descargó, se lo dio de alta. A los 3 meses yo le repito el eco y me voy a fijar que esos parámetros que estaban alterados en su ingreso hayan mejorado. Sobre todo los parámetros de función diastólica: patrones de llenado, presiones de llenado, volumen de la aurícula y presiones pulmonares. Eso es básico. Obviamente que si le hiciste strain y ves que mejoró el strain, bueno, pero para contestar en concreto y en básico, eso me fijaría yo, porque eso lo disponemos todos. No necesitamos muchas herramientas para saber si mi paciente va evolucionando favorablemente. Gracias. Muy bien, en honor al tiempo, Y vamos a lo dar... fundamental, Pablo, pero yo voy a dar, Pablo, para mí es que haya una buena comunicación, que vos tengas un ecografista, o 1, 2 o 3, que sepan lo que a vos te gusta saber y que vos lo puedas llamar, decir, entiende, a mí me gusta, quiero ver cómo mejoro le subí la dosis diurético, le agregué y se le te quedó, quiero ver. Entonces, para que nosotros prestemos atención. Por ejemplo, yo no hago de rutina ecopulmonar en todos los ecocardiogramas, pero por ahí si vos lo necesitas, son 2 segundos más y lo podemos agregar. Esa buena comunicación creo que es muy importante, que creo que en el centro tuyo ocurre por el trabajo en equipo. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta, muchachos, ahí cortito que les voy a decir acá. Dicen si hay que pedir el eco
ambulatorio con algún solicitar rastreo de marca, estreno u otra cosa. Yo creo que es importante que el médico clínico que nos hace eco en el pedido diga que tienen la sospecha de insuficiencia cardíaca con fracción preservada, porque de esa manera el ecocardiografista va a poner más énfasis en medir, en hacer todas las mediciones que corresponden. Sí, Bueno, yo creo no sé que si cuando vos estás en un servicio, las mediciones las haces igual. O sea, a mí, si me pide el estudio Juan, Pedro o Mario que haga uno insuficiente al eco, lo hacemos de la misma manera. Uno tiene que tener una sistemática de trabajo y no hacer estudios dirigidos a cada uno de los pacientes, porque ahí sí que podemos meter la pata. Creo yo que uno tiene que tener una sistemática de trabajo y tiene que tener, como lo dijo Gustavo, cada servicio se adecua a su tiempo, a su flujo de paciente. Entonces yo estudio la función diastólica de tal manera, pero estudio a todos los pacientes de tal manera, no a algunos sí y a otros no. A ver, strain de la aurícula izquierda me pasa lo mismo que a Gustavo, yo no lo tengo online, tengo que sacarlo al paciente, entonces eso lo hacemos en forma experimental y excepcionalmente que venga un médico y me diga quiero ver cómo está la función de la aurícula, porque si no, no lo hacemos de rutina. El strain lo hacemos en algunos pacientes que nosotros consideramos que tenemos la duda, pero no son estudios de todos los días, pero la función diastólica, medir la E', medir la velocidad de la onda E, el volumen de la aurícula, si se le puede agregar algún otro parámetro, ya depende de cada uno de los servicios, pero yo creo que hay que tener la sistemática de estudio, a todos hacerle lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Jorge, en solo una cosa. Nosotros, acá el strain se paga, acá en San Luis. Entonces es un estudio aparte. Entonces no le hacemos, por lo menos yo, hay algunos ecografistas que por ahí hacen el strain del ventrículo izquierdo, se lo hacen de rutina. Yo no le hago el strain si no me lo piden. Salvo, por ejemplo, Me voy a paciente ir a viene trabajar con vos. Bueno, vení. Por ahí piden para un eco, piden para una fracción de eyección para quimioterapia. Sabemos que el strain es muy superior, entonces yo dejo guardados los loops. Entonces lo dejo guardado. No le hago el strain, pero lo dejo guardado porque si hay algún deterioro, alguna necesidad, voy y busco los loops y lo hago, no tengo problema. Pero a mí me parece que si vos tenés una práctica que se paga, la haces cuando te la pidan. Acá en San Luis, por lo menos, ya saben, entonces la necesitan, la piden. Lo que no hay que pedirlo, a ver si me da más información que el eco común, y eso no es así. Por eso yo creo, tienen indicaciones el strain en algunas, por ejemplo, las hipertrofias, un montón de cosas, pero a veces lo piden por un dolor de pecho y a veces el strain en la cardiopatía isquémica está flojo de papeles, por lo menos cuando no está en episodio agudo, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí cambia mucho. Nosotros no nos pagan nada extra por hacer strain. Es más, nos consume trabajo, nos consume más tiempo, o sea, nos hace perder plata, hablando mal y pronto. Entonces, obviamente, no lo hacemos sistemáticamente. Estamos de acuerdo. Pero creo que de los pacientes que son los que hacen insuficiencia cardíaca, los médicos son bastante exigentes en cuanto al informe y todo eso. Dentro de los cardiólogos clínicos creo que son los más exigentes, así que, y como uno no quiere perder el derivador, uno se esmera en hacer las mediciones posibles. Así que esos son los pacientes. Y el strain auricular, hay una pregunta que si me permito contestarla. Por ejemplo, yo me estoy recordando a una paciente en strain auricular, joven, solamente mujer, CHAD1 con fibrilación auricular, y la anticoagulo, las guías no tienen indicación, y se le empezó a subir la presión, está en límite de medicarlo o no medicarlo, ya sería un punto más, strain auricular. El strain auricular está alterado, la anticoagulamos como un puntito aparte, o sea, hay cosas que nos puede ayudar a hacerlo, pero no en forma sistemática. Muy bien, ya en honor al tiempo vamos a ir concluyendo este webinar. Quiero felicitar a todos los disertantes y a los panelistas por la excelente calidad científica. Así que muy bien, mucha suerte, muy buenas noches y nos veremos en Mendoza. Muchas gracias Bueno, a nos vemos todos. en Mendoza. Un gusto. Saludos. Un gusto de Saludos. verlos, aunque sea por la pantalla. Nos vemos en Mendoza. Nos vemos.